A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, qué gusto escucharles, qué gusto verles a los tiempos, desde casa, acogiendo las medidas dispuestas por el gobierno nacional, por el gobierno municipal, tratando obviamente de evitar que se sigan propagando los contagios. Es la medida más adecuada, queda irse aislados un rato para evitar los contagios, y aquellas personas que tengan que salir evidentemente tienen que cumplir aquellas medidas de distanciamiento social, lavarse las manos, usar obligatoriamente la mascarilla, que son temas totalmente indispensables. Pero paralelamente a todos estos temas de salud que hemos venido conversando en los programas que anteceden a este, es necesario ya empezar a analizar qué es lo que va a pasar con la economía, qué es lo que va a significar este reinicio de actividades, cómo nos ha afectado esto en términos económicos, la pérdida del empleo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está proponiendo el gobierno nacional y que se está discutiendo en estos instantes en la Asamblea Nacional. Y para eso hemos invitado a alguien que seguramente ustedes conocen muy bien, Pablo Lucio Paredes, un gran economista. Bienvenido, Pablo Lucio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Veo que también estás encerrado en casa, veo que también con esta tarde de frío, tapadito y con un buen saco. Bienvenido. Sí, señor, un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha en estos tiempos difíciles. Yo creo que hay que volver un ratito sobre lo que tú decías al inicio, porque la verdad el tema de la salud y la economía no van en paralelo, sino van juntas, ¿no? Así es. Y creo que la experiencia de todas partes del mundo, incluso de experiencias del pasado, como la gripe española hace 100 años, lo que te muestra es que cuanto mejor tratas el tema salud, mejor se recupera la economía. Y cuanto peor lo tratas, peor se recupera la economía. Entonces hay que hacer el tema de salud bien hecho, lo cual implica el aislamiento bien hecho, pero también implica después una salida del aislamiento bien hecha. Y bien hecha quiere decir que no vuelva a resurgir el impacto del coronavirus. Porque puede darse un rebrote del tema y otra vez generar... Exactamente. De hecho, mira, en la China, tú sabes, en estos días hay alguna ciudad que se ha vuelto a cerrar. En Corea del Sur volvieron a cerrar una serie de lugares públicos que se habían abierto, porque no es fácil y es casi inevitable que haya un rebrote, pero que sea más pequeño que el anterior. Y para eso, como te digo, el aislamiento se tiene que hacer bien y la salida también se tiene que hacer bien. Y en particular, y eso sí es un tema de las autoridades de gobierno, municipales, etcétera, es el rato que salimos del aislamiento llevar un buen control para poder ir, digamos así, no sé si la palabra es la correcta, pero ir separando a la gente, ¿no? Ir haciendo pruebas de tal manera que el que se contagia inmediatamente poder aislarle y que no contagie en exceso a los demás. En fin, todo el mundo está de acuerdo en que cuidarse y hacer las pruebas continuamente es el tema fundamental para ir saliendo del aislamiento, ¿no? Y la salida del aislamiento es indispensable para que la economía mejore, porque, mire, Eduardo, creo que todos estamos claros que la economía consiste en producir e intercambiar. Y el aislamiento lo que hace es que no puedes intercambiar. Entonces la economía, por definición, se paraliza. Es importante, ¿no? Porque mucha gente no entiende la dinámica de la economía, ¿no? Pero a veces ese mismo dólar circula varias veces, porque el dólar que uno recibe después lo compras, esa persona lo vuelve a comprar y esa persona lo vuelve a comprar y ha circulado y así funciona la economía. Pero sí, mira, y si estuviéramos en trueque sería lo mismo, es decir, cada uno produce algo e intercambia con los demás, ¿no?
Y la base de la economía es eso. Yo hago algo e intercambio. Pero si resulta que no puedo producir, no puedo salir a intercambiar. O si produzco y no puedo salir, tampoco puedo intercambiar. Entonces, claro, todo el sistema de, digamos, de intercambios virtuales permite superar un poco eso, ¿no? Tú trabajas en la casa, yo doy clase en la universidad y estamos dando en la San Francisco y damos clases virtuales, es decir, mantenemos la educación virtualmente, luego viene la gente a entregarte los pedidos a domicilio, pero digamos, ese no es el proceso normal. No es una para total, ¿no? Digamos que exacto, es una para no es el proceso total. Mediana. ¿No? Y esto, evidentemente, algunos sectores ha afectado a más que otros sectores. Claro. Los sectores de agricultura y alimentación, salvo restaurantes, evidentemente, se siguen moviendo, ¿no es cierto? Hay en caso el caso extremo, en cambio, el tema del turismo, que es el totalmente paralizado. Exacto, exacto. El turismo no lo puedes hacer virtualmente, ¿no? Tú dices, quiero ir a la playa, o te vas o no te vas. Pero no hay un viaje virtual a la playa. Yo sé que puedes poner imágenes de la playa en la computadora, pero no es lo mismo, ¿no? Lo mismo entonces, pasa con temas de la salud, ¿no? Ahorita han tenido un repunte porque todo el mundo estamos preocupados de la salud. Claro. Pero mira, por eso es que se calcula en todas partes del mundo, digamos unos más, unos menos, no importa el detalle, que las economías en el mundo van a caer en promedio entre el 5 y el 10%. Y eso es una caída bien, bien fuerte, ¿no? Es decir, cuando la economía está en cero ya es malo. Cuando está en -1, en -2 ya es bien malo. Pero imagínate, en todas partes del mundo, unos más, unos menos, se habla entre el -5 y el -10. Es un impacto muy, muy fuerte. Y obviamente estamos ahora en el peor trimestre de todos, que es el segundo trimestre del año, donde la caída en casi todas partes del mundo no es del 5 al 10, es del 20 o el 30%, ¿no? ¿Qué significa en términos coloquiales como los que tú nos sabes explicar a los ciudadanos que existe una disminución, una caída de este porcentaje tan... Es una buena pregunta la tuya, porque hay que poner eso en un contexto realista, digamos, de la vida diaria. Una caída del 30%, que es lo que está sucediendo en todas partes del mundo en el segundo trimestre, quiere decir que 30% de la producción, 30% de los intercambios, 30% de los empleos no están pudiendo darse. No están pudiendo darse. Hay el 30% de los negocios que no actúan, que no intercambian, etcétera. O sea, 30% es bastante. Imagínate, si tú tomas el promedio en el Ecuador, digamos que son 8 millones de personas que trabajan, así en promedio, quiere decir que 30% de las personas no pueden hacer nada. O sea, 2,5 millones de personas no pueden hacer lo que normalmente hacen. De los negocios, hay 70,000 negocios en el Ecuador, más o menos, entre grandes y chiquitos. Quiere decir que de esos, el 30% hay 20,000, nuevamente tomando un promedio, ¿no? Pero para tener una idea, hay 20,000 que no están pudiendo hacer lo que hacen normalmente. Entonces yo creo que eso nos da una dimensión de lo grave el segundo trimestre, que en principio es el peor del año, ¿no? Es el peor. Claro. Y esto viene concatenado con lo que está sucediendo. Hemos pasado ya más de 50 días en este aislamiento, ahora lo pasamos a semáforos, por lo pronto estamos en el semáforo rojo, que ha flexibilizado algunas actividades más, pero definitivamente vemos como en las calles de las principales ciudades la gente ya no está haciendo caso en mayor medida a aquellas disposiciones del COE nacional, del COE municipal, de restricciones, porque su economía ya no da más y tiene que salir a comer. Y las redes sociales ya no han llegado. ¿Cómo? Es que yo te daba, Eduardo, un promedio, yo te daba un promedio, digamos, de la tendencia mundial, pero en países donde hay una economía muy informal y donde la gente depende del día a día, es evidentemente peor, ¿no? Porque tú necesitas salir y si no sales no tienes el pan de cada día. Entonces, en economías como la nuestra es peor por ese fenómeno, ¿no? Entonces, por eso es muy importante empezar a salir, pero empezar a salir de manera ordenada. Ahora, tú lo sabes mejor que yo, solo hay dos maneras que esto se haga. O se deja que la gente vaya saliendo porque ya no aguanta más, o se hace eso, pero de manera ordenada. Organizada. ¿No? Es decir, se le deja salir a la gente, pero de manera, poniéndole un poco de reglas y ordenando, ¿no? Porque tampoco puedes mantenerte sin salir. Entonces, hay que encontrar la salida para la gente, pero que sea de manera sana y ordenada. Correcto. Y en este escenario, ¿cómo ves tú este proceso de
de reactivación económica. Primero, lo que está sucediendo, evidentemente, es una falta de liquidez, no ingresan recursos tanto a las empresas grandes, medianas, pequeñas, y a las familias, a los trabajadores. Se acabó esa liquidez, ¿no es cierto? Te toca volver a iniciar estas actividades, pero frente a eso, ¿qué debería hacer el gobierno nacional? Existe una propuesta de ley que se ha presentado. ¿Cómo ves tú este escenario? A ver, yo creo que hay que estar consciente, Eduardo, que hay al menos tres, digamos, aristas que son muy importantes en la economía. La primera es que como hemos perdido este año alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares por el petróleo, por las flores, por el turismo, por las remesas, por mil cosas, alrededor de unos 8.000 millones de dólares, y como nosotros no nos caen dólares del cielo, ¿no? Entonces tenemos que conseguir un apoyo externo del orden de unos 7, 8 mil millones de dólares. Es la primera cosa que es fundamental para reponer los dólares que no tenemos. Pero se habla de un déficit más grande, ¿no? Sí, pero digamos también, también hay cosas internas que hacemos. Yo te digo, en el frente externo tenemos que conseguir alrededor de unos 7 mil millones de dólares, ¿no? Oh. Para reponer los dólares que hemos perdido y que nosotros no podemos inventarnos dólares, ¿no? Entonces, eso es un tema primero fundamental. Es decir, tenemos que mantener buenas relaciones con el mundo para que el mundo este año nos preste 7.000 millones. Y alguien dirá, bueno, pero son más préstamos. Sí, ¿qué podemos hacer? No hay otra cosa. No podemos de repente generar más petróleo, más minería, más camarones, más turismo. No hay cómo. Entonces, ahora la única solución que nos queda este año es, en parte, endeudarnos afuera en mejores condiciones que las anteriores para darle liquidez a la economía ecuatoriana. Y eso implica buenas relaciones internacionales. Ese es el primer tema que necesitamos, ¿no? Hay solo una puntualización. Había gente que criticaba muchísimo el tema de que se haya pagado la deuda externa en estos momentos, pero a mí me parece que eso es uno de los pocos aciertos tal vez que puede existir en este manejo de crisis, el pagar, porque si no, después no te prestan, pues si no pagas... Claro, mira, si tú me dices, yo voy a pagar todo, entonces yo te digo, no me parece lo más lógico. Pero, ¿qué es lo que haces tú si tienes un problema en la tienda de la esquina? Tú vas donde el señor y dices, vea, le pago algo lo que le debo y sígame fiando, ¿no es cierto? Pero no es que vas y le dices, vea, yo no le pago nada al diablo y encima de eso fíeme. No, pues eso no funciona. Entonces, lo que hizo el gobierno es pagar una parte en el mes de marzo. ¿Para qué? Para ir negociando y ahorrarse más que lo que pagó. Este año, razonablemente, hemos pagado 350 y pico y deberíamos razonablemente ahorrarnos alrededor de 1.000. Entonces, es algo, hay que caminar sensatamente como lo haría, estoy seguro, el 90% de la gente que nos escucha. Probablemente habrá un 10 que nos oyen y dicen, no, hay que mandarles al diablo y es la mejor manera de actuar, pero no. Entonces, primera cosa, conseguir recursos externos. La segunda cosa muy importante es que necesitamos una reforma en el marco laboral. Siempre el marco laboral en el Ecuador ha sido demasiado inflexible, demasiado complicado. Cualquier persona que nos escuche que tiene algún tipo de negocio dice, es un dolor de cabeza todo el tema laboral en el Ecuador. Pero hoy es más grave, hoy es más impactante, porque las empresas y los trabajadores tienen que encontrar alguna manera legal de negociar, porque actualmente están negociando, pero en cierta manera pasándose por encima de la legalidad, ¿no? Entonces tiene que haber una legalidad que les permita negociar y en cada lugar decir, mira, a ver, dentro de lo que podemos para que sobrevivan los trabajadores y sobrevivan las empresas, bajemos a la mitad las horas de trabajo o bajemos un poco el sueldo o hagamos esto, encontremos una manera de convivir empresa y trabajadores, lo cual el marco legal en el Ecuador no lo permite. Entonces, ese me parece que es un tema muy importante que se ha mandado en la ley humanitaria, ¿no es cierto?, a la Asamblea, y que es un tema fundamental de poder establecer una negociación. Ahora hay gente que dice, pero en esa negociación entre trabajadores y empresarios, los empresarios les van a sacar el aire a los trabajadores. Para eso también la ley dice, si tú no puedes negociar directamente, hazlo a través de un árbitro, de un, bueno, no me acuerdo cuál es la palabra, de un mediador, etcétera, que te ayude en esa negociación para que la negociación sea responsable. Pero también, Eduardo, tú sabes, hay que ser responsables en esto, ¿no? Si tú tampoco puedes pensar, todos los empresarios son unos desgraciados que van a tratar de aprovecharse. No, la mayor parte de empresarios van a tratar de encontrar lo mejor posible para ambas partes. Mira, yo hablo con empresarios todo el tiempo y yo siento que la mayor parte
tienen una enorme preocupación por sus trabajadores. No es que dicen al diablo con los trabajadores, no, tienen una preocupación genuina para tratar de encontrar la mejor solución posible. Entonces, primer tema, liquidez externa. Segundo tema, reforma al mercado laboral. Y el tercer tema, que es muy importante, es que tú tienes que hacer una reducción de los gastos no productivos y no útiles del gobierno para ese dinero transferir a la ayuda a la crisis. ¿Ayudar a quién? A las familias y a las empresas que están en problemas, ¿no? Entonces tiene que haber una reducción del gasto del Estado para atender algo que es más importante en este momento, que es la crisis, ¿no? Y entonces para eso hay las partes que están en la ley humanitaria y las partes que están en la ley de finanzas públicas, que lo que tratan es de generar un mejor ordenamiento del sector público, insisto, para liberar recursos, para que con eso se atienda las necesidades de las familias y las empresas. Ahí tienes tú las tres cosas fundamentales. Y luego hay otro tema que cada uno tendrá su opinión, que es el tema del impuesto que viene en la ley de la ley humanitaria. Unos están de acuerdo, otros están en contra. ¿Cuál es tu criterio? Digamos, pero esos son los tres temas fundamentales, ¿no? ¿Y cuál es tu criterio respecto de esta carga tributaria que se está intentando imponer? A ver, Eduardo, mi criterio es que el criterio debe ser las personas y las empresas que están en mejor situación deberían hacer un aporte a la colectividad. Y te lo digo y no lo pongo en términos teóricos, yo lo pongo en términos prácticos. Yo soy una persona de clase media hacia arriba, vivo no extraordinariamente, pero vivo cómodamente, y yo estoy convencido que vivo y agradezco, Eduardo, vivo mejor que el 80% de los ecuatorianos de esta crisis, ¿no? Yo sé que el 80% de los ecuatorianos lo viven peor que yo. Entonces yo lo agradezco y si mañana me cobran un impuesto, yo digo, ok, me parece lógico, sí, yo también puedo decir que me afecta, que es duro. Sí, todo eso por supuesto me afecta, es duro, no es fácil, pero estoy entre el 20% de las personas que mejor viven en el país la crisis. Entonces me parece lógico que me cobren un impuesto, ¿no? Y no creo que de ser el único ecuatoriano. Entonces, sí me parece que hay un 20% de las personas, o 15, o no sé, lo que sea, de personas y empresas que sí pueden aportar porque están y deben agradecerlo, están mejor que los demás. Y eso hay que agradecerlo en la vida. Ese es mi criterio sobre el impuesto. Perfecto. Sí, lo que muchos critican también es que los escándalos de corrupción que han visto, ¿no? Y leía recién un tuit que me parecía muy claro. Decía, si es que viene alguien y le roba la ropa de tus hijos, se mete a tu casa y se roba la ropa de tus hijos, y después viene a golpearte la puerta de tu casa para pedirte que le prestes plata, que sea solidario con él, ¿cómo le da? ¿Cómo aceptas esa? Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Es complejo, digo, ¿no? Es complejo. Sí, sin duda es complejo, y como te digo, por eso te decía, tiene que haber una reducción de gastos del Estado, y hay gente también que dice eso, parte de este dinero va a ir, este dinero que yo pago impuestos va a ir a sustentar el enorme Estado. No, la idea es que esto vaya a un fondo que sea solo para atender la emergencia. Ahora, si tú me dices, y también hay que ser realistas en la vida, Eduardo, si tú me dices, el 100% de ese fondo se va a manejar espectacularmente, yo te digo, no va a suceder así, porque probablemente ni en Suecia sucede así, ¿no? Si el 90% del fondo se maneja bien, yo no estoy diciendo que se roben, ojo, digo que se maneje bien, y el 10% no también, bueno, me parece que eso es dentro del ordenamiento razonable de las cosas de la vida, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Así es. Ahora, si alguien dice lo que tú estás diciendo, Eduardo, de que vienen y me roban mi casa y luego me piden plata, lo dice genuinamente, yo puedo entender, pero yo también estoy seguro que hay personas que dicen eso simplemente para librarse del aporte que deberían hacerlo los que más tienen en esta sociedad, ¿no? Entonces, pero como tú dices, es un tema bastante complicado, pero en definitiva, subjetivo. Eduardo, hay tres temas fundamentales que necesita el Ecuador: liquidez externa, reforma del mercado laboral y reforma fiscal importante que permita generar y direccionar recursos hacia la crisis. Esas son las tres cosas fundamentales. Digamos que los organismos internacionales nos prestan esta plata que se está solicitando y que algo va llegando, algo va, ya se ha demostrado que en estos meses algo van soltando.
¿Cómo hacer que esa plata aterrice a la gente y aterrice a las pequeñas empresas que son las que necesitan esa liquidez para no despedir a la gente y para no pagar? Bueno, lo primero es que debería ir a un fondo, ¿no? Debería ir a un fondo. Por eso, mira, yo no estoy muy de acuerdo con la redacción que hay en la ley que dice, el fondo se va a abastecer con una parte de los créditos que vienen afuera, con lo que aporte el gobierno. Eso en el Ecuador no lo podemos plantear de esa manera. Tiene que decir claramente, por decir algo, el 100 o el 90% de los créditos que vengan de afuera tienen que ir a ese fondo y el Estado tiene que aportar tanto, porque si tú dejas así medio líricamente, luego no pasa nada, ¿no? Entonces, tiene que ir a ese fondo y ahora, con ese fondo, como te decía hace un momento, no va a ser 100% maravillosamente manejado, pero que sea al menos 90%, pero también si los ecuatorianos decimos, no, es que ese fondo se va a malgastar, va a ser un desastre, no sé qué. Entonces ahí yo te digo dos cosas. La primera, caramba, si los ecuatorianos creemos que somos tan maletas, que no podemos manejar las cosas, bueno, entonces ahí sí ya la esperanza que uno tiene en el país se pierde, porque entonces no, pues, somos unos incapaces que no podemos hacer nada, ¿no? Y tal vez sea cierto, pero entonces, bueno, somos unos incapaces. Yo soy más optimista sobre el país, sí creo que podemos manejar eso decentemente. Y segunda cosa, si nosotros mismos decimos, yo no quiero aportar, y además ese fondo se va a manejar a la patada, va a ser un desastre. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y entonces los que nos van a prestar 7.000 millones desde afuera, qué quieres que piensen? O sea, si nosotros mismos pensamos mal, ¿por qué nos van a prestar 7.000 si van a decir, pero si los propios ecuatorianos dicen que ese fondo va a ser una porquería? Entonces, no, yo no prestaría, ¿no? Entonces, me parece que no es tampoco, es una falta entonces pongamos los mecanismos para que el fondo funcione, pues, ¿no? Claro. Hemos hablado un poco de la macroeconomía y ahora pensando un poco en lo micro, Pablo Lucio, me hacían una pregunta, ¿es buen momento para hacer un emprendimiento cuando se comiencen a flexibilizar las cosas en el país? Mira, la gente va a seguir teniendo necesidades, la gente va a seguir viviendo, la gente va a actuar y consumir de otra manera. Es probable que durante un buen tiempo la gente quiera recibir las cosas en su casa, es probable que la gente quiera, y es lógico, ahorrar en lo que compra. Entonces va a decir, a ver, el típica compra tradicional yo no quiero, yo quiero hacer las compras de otra manera. Entonces yo creo que van a surgir muchos emprendimientos de la gente que va a decir, yo sí te entiendo tu situación, yo entiendo lo que tú quieres, ¿no? Y entonces yo te voy a llevar un poco en esa dirección. Entonces yo creo que si hay emprendimientos que van a surgir y les va a ir bien, haciéndose la pregunta, ¿qué es lo que hoy el consumidor quiere? ¿No? Y entender cómo se comporta el consumidor. Eso yo creo que es el tema fundamental. Y el otro tema fundamental, Eduardo, a nivel personal, es tener un presupuesto bien llevado, porque en las épocas difíciles sí hay que llevar cada rubro. Hay que saber cuánto tengo de ingresos, qué tengo en gastos, si estoy malgastando la plata, si se me está escapando por ahí, si tengo demasiadas deudas que podría renegociar. Es decir, hacer un buen presupuesto hasta el mes de diciembre es bien importante, porque si no, en el camino te vas a encontrar con que tus ingresos no eran lo que tú pensabas y sin embargo estás gastando más de lo que puedes. Entonces, hacer un buen presupuesto, algo sencillo, no es una cosa así, no complicada, una hojita donde uno pone los ingresos razonables, pensando capaz que pierdo tales y tales ingresos, capaz que yo tenía alquilado un local y ese local me van a devolver porque ya no hay negocio, siendo realistas y luego poner en prioridad cuáles son los gastos más importantes que yo tengo. Ese también es un tema muy importante que hay que hacer. Clave para la economía familiar en estos instantes, ¿no? O sea, transparencia y planificar un poco hasta diciembre por lo menos. Es clave, si no te vas a encontrar en el camino con sorpresas diciendo, caramba, no calculé bien y ahora no alcanzo a llegar al mes de diciembre. Y resulta que tengo que pagar todavía en el colegio de los hijos y ya no me alcanzó en noviembre. No, entonces tienes que priorizar bien para estar seguro qué te alcanza y qué no.
Y entonces alguien dirá, bueno, pero no me alcanza para muchas cosas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El presupuesto lo que te dice es lo que puedes y lo que no puedes, ¿no? Y por tanto, seguramente no será un buen momento para endeudarse para cosas no indispensables también, ¿no? Pero absolutamente. Es el momento en que, mira, las cosas que normalmente nos parecían agradables, pero no indispensables, obviamente hay que diferirlas, porque además hay una cosa muy importante, la incertidumbre, es decir, no sabemos qué va a pasar. Entonces, con eso hay que ser muy cuidadosos, porque tú tal vez dices, bueno, yo sí creo que va a suceder tal cosa. Y yo te hago la pregunta, y cuando dices que tú crees que va a... ¿Cuál es tu grado de certeza sobre eso? O sea, ¿cómo sabes? Si nadie sabe, ¿cómo tú sí sabes? ¿No? Entonces, yo creo que la incertidumbre te lleva a ser más cuidadoso que lo normal, ¿no? Y pasar estos próximos 3, 4 meses hasta ver cómo mismo se va moviendo esto, ¿no? Claro. Pablo Lucio, muchísimas gracias. Nos quedó cortísimo el tiempo. Se puede hablar en términos de economía y sobre la pandemia, muchísimo más, pero ya se nos pero un gusto, Eduardo. En cualquier momento que quieras volver a conversar, me escriben al mail y nos conectamos. Encantado la vida de tratar de ser útil en lo que se puede. Es un gran placer, mi querido Pablo Lucio. Y queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en Quiteños, este programa donde siempre abordamos temas coyunturales importantes como la conversación del día de hoy. Espero haya resultado interesante como lo ha sido supremamente para mí, y acogiendo estos consejos importantes últimos de la conversación, cuidar las finanzas. Este es el momento de planificar un poco hasta diciembre, no excederse en gastos, no endeudarse en lo que no se tiene, urgencias, son cositas indispensables hasta tener una certeza de qué es lo que va a pasar un poco más adelante. Mis queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa. Les mando un gran abrazo, esperando que en sus casas y sus hogares se encuentren todos sanos. Eso esperamos de corazón. Un gran abrazo a todos ustedes. Pablo, Lucio, muchísimas gracias nuevamente. Igual, un abrazo a toda la gente. Y gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,